tardes a todos. A nombre de la Comisión de Equidad de Género del Instituto de Geofísica, les doy la más cordial bienvenida a la plática titulada Los hombres ante la transición de género, que será impartida por el doctor Benno de Keyser. El doctor de Keyser es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México y antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo el grado de doctor en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Veracruzana. Es docente en la Maestría de Género y en la Maestría de Salud, Arte y Comunidad. Es cofundador del programa Hombres Responsabilizándose de su Vida y de la Red Nacional de Masculinidades Cómplices por la Igualdad. Es padre de 4 hijas y 3 veces abuelo. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes, casi, bueno, ya apenas son las tardes. Agradezco mucho esta invitación a compartir con ustedes parte de las reflexiones que tienen que ver con esto que llamamos los desafíos de los hombres ante la transición de género. Desde la presentación quizá ya queda claro un poco desde dónde hablo, desde una formación multidisciplinaria, que estoy logrando hacerla interdisciplinaria, desde un trabajo en diferentes ámbitos que tiene que ver con el ámbito de la salud pública, enfocándome sobre todo a la salud de los hombres, con la maestría de estudios de género de la Universidad Veracruzana y también con la maestría en salud, arte y comunidad, donde desde el arte también queremos buscar formas de influir en la realidad hacia una nueva situación. Todavía no me quiero referir a la nueva normalidad o anormalidad, pero también en el trabajo práctico con hombres a través de campañas, a través de desarrollos que tienen que ver con el tema de la violencia y su prevención, la paternidad y el trabajo que hemos hecho también durante la cuarentena. Entonces, desde ahí estoy invitado a participar tanto en la UNAM en general como en este caso con este Instituto de Geofísica. Primera vez que me dirijo a un público más cargado a esta temática y espero que lo que presente yo tenga sentido. La idea es trabajar unos 45 minutos, menos de 50, para que también podamos ver algunas preguntas. Retomo la pregunta que da título a esta conferencia, a esta plática, de otra forma. Este dibujante callejero que logra hacer algo que da la apariencia de 3D, está en una situación de peligro, o simulando una situación de peligro, esperando a que los superhéroes lo vayan a salvar. Pues no es el caso de nosotros los hombres, nadie va a venirnos a salvar, ni siquiera las mujeres, ante los retos que nos está planteando la transición de género. Y me refiero a la transición de género a la gran cantidad de cambios que se han venido dando desde el siglo XIX, con el movimiento de las sufragistas, todo el movimiento feminista del siglo XX y que actualmente tiene una cara más juvenil en el siglo XXI, con una serie de demandas, exigencias que a veces a los hombres nos agobian, a veces no las entendemos, porque las personalizamos y a veces debemos de personalizarlas porque finalmente no estamos muy habituados a escuchar atentamente a las mujeres y a desarrollar una serie de acciones que contribuían a la igualdad de género. Y la 120ª, pues esto se ha agudizado. Ya no podemos hablar de cuarentena, ya pasamos la 120ª y ustedes hace poco escucharon una plática que tiene que ver con la violencia en el contexto de la cuarentena. Y sí, hemos también desde los hombres tratado de responder a estos retos. Detectamos que había una insuficiencia de campañas y mensajes hacia los hombres y a la par un aumento en las demandas, en las llamadas de auxilio de parte de las mujeres, aunque en los juzgados bajó la demanda porque los juzgados prácticamente están funcionando con lo básico. Y desarrollamos una campaña para tratar de dar una respuesta a esto.
La historia reciente nos habla de lo que pasó el 8 y 9 de marzo en México, que fue muy, muy fuerte, muy potente, como dirían en España. La gran marcha de las mujeres en todas las ciudades del país, las ciudades más importantes del país, incluyendo Jalapa. Y después el vacío, el silencio, el vacío, el 9 de marzo con la huelga. Yo puedo atestiguar cómo eso impactó a muchísimos hombres que en general no estaban escuchando mucho la demanda, no se sentían interpelados por la demanda de las mujeres. Y ese 9 de marzo no nos dimos abasto como grupo, como colectivo, atendiendo en secundarias, en los medios de comunicación, en la propia universidad, en diferentes ámbitos, atendiendo esta demanda de tratar de entender qué es lo que están planteando las mujeres. Centralmente estaba el tema de los feminicidios, pero sabemos que el feminicidio es la cúspide de toda una serie de desigualdades y de injusticias. En la cuarentena, bueno, para muchas mujeres quedarse en casa no ha significado mayor seguridad, para muchas ha significado más trabajo, aunque sabemos que hay historias también distintas de parejas y de familias que se reencuentran, que renegocian, y de muchos hombres que entran más seriamente, no a ayudar, sino a hacerse corresponsable de lo doméstico. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo será la vuelta a la nueva anormalidad? Yo le pongo la A porque antes teníamos muchas situaciones anormales en este planeta Tierra, desde lo ecológico, pasando por lo de género, pasando por la desigualdad económica, y yo no soy demasiado optimista de que podamos volver a una normalidad superada. Esperemos que sí, por lo menos habrá semillas quizá para repensar toda una serie de elementos, incluyendo la del género. Haciendo este diagnóstico, adelanto un poquito algunas cosas que vamos a ver más adelante, cómo ir articulando problemas con soluciones. Veíamos que en el contexto de la cuarentena había toda una serie de situaciones con la salud física y la salud mental de los hombres que ya venía desde antes. Incluyo ahí las adicciones. Hay que ver la forma en que los hombres nos movemos y reaccionamos cuando hay o cuando se decreta la ley seca en algunos de los estados, las compras de pánico. Vemos mujeres comprando papel de baño, los hombres comprando alcohol, o cuando se levanta la veda alcohólica. El tema de la violencia, que aquí lo colocamos en un sentido positivo, el buen trato y la sana convivencia para prevenir la violencia, y la corresponsabilidad en la crianza y el trabajo doméstico. Estos tres elementos los vimos articulados y nos propusimos lanzar una gran campaña desde una red nacional de masculinidades que se llama Cómplices por la Igualdad, convocando a toda una serie de instituciones del ámbito público, instituciones académicas. La UNAM también se subió a este esfuerzo para, desde el nivel nacional hasta el nivel local, poder llegar con algunos mensajes positivos en términos de que los hombres cuidemos mejor nuestra salud y la salud de otros y otras, que avancemos hacia la no violencia, o mejor todavía el buen trato, y nos hagamos corresponsables. Esto es como un primer bloque que tiene que ver con lo que está pasando actualmente. Tomo el túnel del tiempo y me regreso. Como muchos de ustedes y muchas de ustedes, también soy UNAM, soy Puma. Ahí está una imagen de la facultad en donde desarrollé mi licenciatura. Y les comento algunas cuestiones que he estado reflexionando y desarrollando a partir de un taller de autobiografía, a partir de elementos literarios, de cómo decidí estudiar medicina como una forma de sublimar mi deseo de hacer trabajo social, de estudiar trabajo social. Cuando le comuniqué a mi padre, que era empresario, dicen algunos, le dije, bueno, quiero estudiar trabajo social, lo que me espetó es, te vas a morir de hambre. Y eso me impactó. Yo era el tercer hijo que decidía no seguir una carrera como administración de empresas para hacerse cargo de la empresa, que no era de la familia, pero pues él era gerente. Entonces, una forma sublimada pues, era estudiar medicina. ¿Cómo me recibe la universidad? Rapándome, rodeándome, rapándome por estudiantes de años más avanzados, y escucho que todavía siguen haciendo este tipo de
de prácticas en algunas facultades, que me imagino que a los físicos no les toca así, en humanidades probablemente tampoco, pero en química, en medicina, en veterinaria todavía existe este tipo de prácticas. Y esto alude al tercer currículum. El currículum explícito es lo que nos enseñaban los profes. El currículum oculto es lo que, bajita la mano, nos iban enseñando. Y el tercer currículum es todo lo que ocurre entre el estudiantado y que tiene un peso muy fuerte. Y coloco dos palabras ahí, la humillación y la promesa. Te humillan en este momento, pero está la promesa de que el próximo año tú también puedes rapar a otros. Y eso es uno de los elementos que atraviesa la construcción de la masculinidad. La masculinidad no está en los genes. En los genes está la información para producir un ser humano, en este caso de sexo masculino o sexo femenino. Y ustedes sabrán que hay un porcentaje, un pequeño porcentaje, pero son miles, en un país como México, de más de 120 millones de habitantes, de personas intersexuales. O sea, hay personas que nacen con diferentes formas de intersexualidad, pero de quienes nacemos, digamos, identificados como machos y hembras, o hembras de la especie, nacemos en una cultura, y es la cultura la que nos va a ir diciendo qué es lo que significa ser hombre, qué es lo que significa ser mujer, como algo polar, como algo donde muchos elementos son totalmente contrastantes. Si yo hubiera nacido en Escocia, el vestir una falda podría ser perfectamente masculino, o en algunas regiones de la India, pero estar por el estadio de Ceú con una falda podría ser bastante peligroso para un hombre que anduviera circulando por ahí. Entonces la masculinidad se va incorporando a través de diferentes procesos de socialización formales, pero sobre todo informales. Se va incorporando, incorporis. Entonces el género es algo ubicuo, es algo que se va adoptando silenciosamente, y la gran ventaja, la gran posibilidad liberadora es que yo puedo dar un paso atrás y decir, bueno, esto es lo que aprendí, esto es lo que heredé, esto es lo que me enseñaron. Puedo dar un paso atrás y generar una historia distinta. Esto tanto para hombres como para mujeres. Y las mujeres nos han enseñado mucho al respecto. La posibilidad de reinventarse. Es en la adolescencia donde muchos de estos mensajes y elementos se va cristalizando, a veces a tal grado que es muy difícil volver a flexibilizar toda una serie de cuestiones. Se restringe la expresión emocional desde muy pequeños, a mí me tocó también, y recuerden ustedes como hombres, quizá ni siquiera lo recuerden los hombres que están escuchando, en qué momento escuchamos los niños no lloran. ¿Qué significa eso, los niños no lloran? Significa que la tristeza no la puedo volcar, porque la tristeza la siento. Los niños no tienen miedo. Los hombres no se rajan. Rajarse es abrirse como una madera, como una mujer. Y al son de los hombres no se rajan, son cientos de hombres los que mueren en accidentes, por ejemplo. Y la ternura, como algo visto más como femenino. Se limita el autocuidado, el cuidado propio, y el heterocuidado, el cuidado de los otros y las otras. Se estereotipa la conducta sexual, todavía cuando vamos a secundarias y hacemos un ejercicio volcando una serie de características sobre el cuerpo de hombre y cuerpo de mujer. El tema de los genitales y el tamaño de los genitales sigue siendo muy importante para los chavos. Se rigidizan roles y conductas, y una buena parte, no todos, de estos hombres se convierten en factor de riesgo para las mujeres jóvenes en el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual y distintas formas de violencia, que no en balde ya tiene más de 10 años que se ha acuñado el término de la violencia en el noviazgo. En ese proceso, bueno, ¿quiénes están ahí y de qué forma están ahí? Tuvimos fuerzas que nos llevaron a una masculinidad rígida, machista o neomachista, o influencias que nos llevaron hacia otras posibilidades. En todos estos momentos de pasaje, la secundaria, los noviazgos, el paso por la prepa y la educación superior, nuestra iniciación sexual, cómo fue el primer trabajo y qué aprendimos del trabajo como espacio de socialización, la vida en pareja, el primer embarazo. Pongo algunos aquí de momentos importantes
en donde se van dando transiciones y en donde podría haber mensajes positivos hacia la igualdad y hacia una masculinidad más reflexiva, más íntegra. Quizá habrán escuchado esta pieza, seguramente sí. Quiero aludir un poco a cómo es muy fácil ver en elementos culturales como la música de banda, el reggaetón o la música ranchera, elementos machistas, pero de pronto en otros espacios culturales y formas de consumo nuestra no las vemos. Y les voy a compartir un poquito como fondo esta pieza traducida. Cada movimiento que hagas y cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas, cada parte que reclames, te estaré vigilando. Cada respiración que tomes, cada movimiento que hagas, cada paso que des, te estaré vigilando. ¿No puedes ver que me perteneces? Quizá la bailamos, incluso cuando la pongo me queda la tonadita en la cabeza. Y es una pieza que ganó el Grammy del 83 y el grupo se llamaba The Police. De ahí salió Sting, que es el compositor de la pieza. Y solo hay una pequeña parte de esta canción que alude al control que nos permite entender qué es lo que estaba pasando en este momento. Desde que te fuiste estoy perdido, sin rastro. Sueño en las noches y solo puedo ver tu rostro. Miro a mi alrededor, pero no te puedo reemplazar. No te puedo reemplazar. Siempre estoy llorando. Nena, por favor. Es un ruego del retorno de la pareja. Sting, años después, dijo, bueno, era un momento en que me estaba sintiendo muy solo. Me había dejado mi pareja. Sabía que estaba con otra persona. Pero bueno, esto es lo que me salió a escribir. Y me emergió el tema del control. Es un tema de control. Y esto nos lleva a toda una serie de temáticas que nos afectan, nos atormentan mucho a los hombres. Tengo 18 años casi trabajando con hombres que viven en situaciones de violencia y es uno de los grandes temas, el tema de los celos. El ladrón de la paz, dicen los colegas del Instituto UAM en Costa Rica. El tema del control, el tema de asumirnos superiores a las mujeres por solo ser hombres, el tema de la autoridad y las expectativas que eso supone. Y esta imagen de Morsky, checo, nos sintetiza todo. Esto es como un pequeño ejemplo de los problemas que tenemos los hombres para gestionar una serie de emociones que consideramos negativas y prácticamente es transclasista esta cuestión del pedir ayuda. A los hombres nos cuesta mucho pedir ayuda en situaciones así. Las mujeres mucho más fácilmente piden y buscan ayuda y no en balde en un consultorio psicológico promedio hay una gran mayoría de mujeres y muchos hombres finalmente llevamos esto a la cantina o a otros ámbitos, a los juegos, qué sé yo, a tantas otras posibilidades. Como una extensión de esta plática, les invitaría a que vieran esta película, La máscara en la que vives. Es quizá el mejor documental sobre masculinidades a lo largo del curso de vida, con toda una serie de señalamientos que semejan a elementos críticos que estoy planteando acá, pero que también abre toda una serie de posibilidades y de espacios de cambio y de posibilidades de cambio en la vida de los hombres. Los hombres finalmente vamos creciendo, caminando en una tabla muy estrecha entre la misoginia, el rechazo a ser mujer o parecer femenino, y la homofobia, el no parecer homosexual o maricón, como se dice en el argot popular. Entre no ser vieja ni maricón, se van recortando toda una serie de posibilidades. Hoy en día todavía escucho a algún funcionario de mi universidad que llega con camisa rosa, le preguntan, ¿no había de hombre? Ergo, estás usando un color que es de mujer. Entonces, eso es parte de lo que en la literatura norteamericana hablan de la policía de género. ¿Sí? Desde mi propia rigidez, yo impongo y controlo lo que hacen los otros hombres. Esto lo han sintetizado a partir de un concepto anglosajón
que es la caja de la masculinidad, lo han sistematizado algunos colegas en Estados Unidos y en Inglaterra. La caja de la masculinidad es como el closet del hombre que tiene todavía rasgos machistas o neomachistas. Y yo le agregué la palabra hegemónica en sentido de que es la dominante, la que es todavía bastante o ampliamente aceptada tanto por hombres como mujeres. Y la caja está compuesta de varias cuestiones: el ser autosuficiente, el ser fuerte, sobre todo físicamente, el atractivo físico, manón-tropo, no vaya a ser que me califiquen como metrosexual, los roles masculinos rígidos, preferiblemente yo en el trabajo que genera economía y la mujer en el quehacer de la casa, que también es trabajo. Ser heterosexual, pero no basta eso, hay que ser homófobo también para poder remarcar esa heterosexualidad. La hipersexualidad, no hay que perder ninguna oportunidad porque mi masculinidad estaría cuestionada. Y aquí le pongo el ya. He estado en este proceso autobiográfico recordando cómo me molestaba, pero no podía confrontar a los que me presionaban en la cuestión de la iniciación sexual como una marca de masculinidad. Tú de repente, alguna novia era, ¿ya te la cogiste? Y uso la palabra textual, y quizá apenas había logrado darle el primer beso o tomarle la mano, pero lo importante es, ya te la cogiste. Siglo XXI, 2020, estoy viendo la serie Merlí, muy recomendable. En España, Barcelona, jóvenes clase medieros, clase media baja, también tienen eso. ¿Sí? Uno de los jóvenes logra, uno muy tímido, logra por fin ir a la casa de la que le gusta para hacer un trabajo juntos, casi con el pretexto. Y el que es el mandón del grupo dice, hoy te la follas, como una orden. No es el deseo, oye, ojalá que tengan un acercamiento, ojalá que te vaya bien, hoy te la follas. Capítulos después tienen la primera fiesta de grupo en esa misma casa y en una pequeña cena los hombres jóvenes están haciendo su razón de momios de cómo les va a ir en lo sexual, y uno de ellos sale con una frase que también es muy, muy mexicana: cualquier hoyo es trinchera. O sea, no importa con quién vaya a ser, cualquier hoyo es trinchera. Entonces realmente me llama la atención, me alimenta parte de mi pesimismo, también tengo mi parte optimista. Voy hacia arriba, la agresión y el control, habría que colocar la palabra violencia ahí, y el ser proveedor, como un elemento medular, como parte del esqueleto de esta caja de la masculinidad. Los colegas de Promundo hicieron una encuesta en México, Inglaterra y Estados Unidos a hombres de 18 a 30 años, hombres jóvenes. Esto se hizo hace 5 años, se publicó un poco después en 2017. Se presentó el 2018 en el Senado de la República. Y una de las preguntas es, ¿alguna vez has escuchado esta frase de que tienes que ser un hombre de verdad? Le pregunto aquí a los geofísicos si han escuchado esta frase como parte de su socialización, y el 72% ha escuchado esa frase. El 72, 7 de cada 10 hombres. Otras frases, y vemos cómo está el tema de la autosuficiencia. Los diferentes pilares se fueron dividiendo en preguntas. El hombre que habla mucho sobre sus preocupaciones y miedos realmente no merece respeto. Un porcentaje apreciable, incluso mayor en Estados Unidos y en el Reino Unido. Los hombres deben resolver los problemas por sí mismos. Como hacía mi papá, se perdía en una ciudad, antes de pedir ayuda se perdía más. Es difícil para un hombre ser exitoso si no se ve bien. La política de la apariencia. Los hombres deben mostrar fuerza, incluso si nos sentimos asustados o nerviosos por dentro. Esta columna, el papá como roble que no se dobla. ¿Qué tanto nos ha afectado eso en nuestra salud? Imagino que dentro del público habremos varios arriba del cuarto, quinto o sexto piso, hablando de las décadas de vida. Los resultados de la encuesta se asociaron con 6 problemáticas nada más, para tratar de evaluar el costo que tiene esto. El bullying y la violencia sexual, la depresión, el suicidio, que es 4 veces más frecuente en los hombres, como un marcador del malestar masculino que no sabe buscar ayuda, el consumo excesivo de alcohol
y accidentes viales. Y el resultado arrojó que para México el costo anual de la caja de la masculinidad se acercaba a los 1.400 millones de dólares. Multiplíquenlo por 22, creo que por ahí va más o menos el peso mexicano. Y nosotros que somos universitarios, con eso se podría pagar todos los estudios, toda la carrera de cerca de 1 millón de estudiantes en México, con lo que cuesta un año la caja de masculinidad. Entonces hay elementos importantes a tomar en cuenta. Yo me he especializado en salud, en la salud de los hombres, y el aprendizaje principal ha sido que sí, los hombres seguimos teniendo privilegios, seguimos teniéndolos en la UNAM, a nivel de diferentes clases, seguimos gozando de ciertos privilegios, pero la cuota o la factura de esos privilegios la pagamos en la salud propia, pero también la pagan la salud otros hombres y las mujeres que terminan a veces cuidando o frecuentemente cuidando mucho más a los hombres cuando ya la salud va menguando. Ahí pongo 3 letras, la EBN, la esperanza de vida al nacer. En México es alrededor de 6 años menor para los hombres que para las mujeres. Y todavía hay hombres que nos decimos que somos del sexo fuerte. Morimos 6 años antes que las mujeres y ahorita vamos a ver algunas de las causas por las que morimos. Y eso que no nos toca a nosotros toda la parte de la reproducción, el embarazo, parto, puerperio y el costo mayoritario de la anticoncepción. Recupero aquí un texto, de J.J. Millás, un autor español, de su libro La vida a ratos, como un diario. Él empezó a escribirlo exactamente a la edad que tengo yo ahorita. Y dice, y tiene que ver con el cuerpo, cómo vivimos el cuerpo. La pregunta es, ¿tengo yo un cuerpo o soy mi cuerpo? La respuesta varía con la edad. De joven tienes un cuerpo al que conduces alocadamente como corresponde a la enajenación propia de esos años. Lo pones a 180 por hora, lo pasas de revoluciones y casi siempre te responde. Durante esa época la identificación entre tu cuerpo y tú no es demasiado alta. La misma que tienes con un juguete o con un coche. Tu juguete se puede estropear o tu coche puede envejecer, pero tú sigues ahí rompiendo la pana, echando desmadre, como un tío. Quiere decirse que no crees en la muerte, pero a medida que pasan los años, misteriosamente uno se va convirtiendo en su cuerpo. Un día te levantas de la cama, caminas hacia el espejo, te miras y la revelación te alcanza de golpe. Yo soy mi cuerpo, yo soy esto, yo soy mi continente y mi contenido, todo a la vez. Si un texto literario no pudiera hablarse a sí mismo, caería en la misma conclusión. Mi contenido es mi forma, como este texto. De modo, decíamos que a partir de cierta edad el cuerpo deja de ser el vehículo del yo para convertirse en el yo del vehículo. Una revelación que acojona, que asusta. Esto lo he presentado en varios espacios y es muy de los hombres, la forma en que vivimos. Hasta donde el cuerpo aguante es una frase muy masculina. Y vamos a estar hablando de alcohol, de trabajo, de sexo, de deporte. La historia del cuerpo en las mujeres es distinto y tiene que ver sobre todo con el tema también de la reproducción o las manifestaciones de la reproductividad. Entonces es distinta la historia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Acabamos apenas el año pasado un informe llamado Masculinidad y Salud para las Américas, en las Américas, y tratamos de indagar, bueno, ¿por qué nos morimos 6 años antes de los hombres? 1 de cada 5 hombres no llega a los 50 años en el continente americano. 1 de cada 5. Con las mujeres esto ocurre 10 años después. Y vean ustedes las causas de muerte en donde hay mayor diferencia entre hombres y mujeres. Ahí no aparece la diabetes, no aparecen los derrames cerebrales, accidentes vasculocerebrales o enfermedades cardíacas, porque más o menos somos parejos. Pero en estas hay una diferenciación. Muertes violentas, homicidios, accidentes viales, más abajo los suicidios, más abajo los ahogamientos y la exposición a fuerzas mecánicas, que son los accidentes laborales. Vean la desproporción en la parte más oscura del azul. Enfermedades asociadas al consumo de sustancias, buena parte de las cirrosis hepáticas, el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Que el alcohol finalmente es una droga, pero legal.
y aparece una infección que sigue afectando más a los hombres, que tiene que ver con el VIH-Sida y tiene que ver con esta práctica sexual no protegida en los hombres, sobre todo jóvenes. Entonces, ahí en ese cuadro se sintetiza gran parte de esta aseveración de que los costos lo pagamos en el ámbito de la salud. Y del lado de las mujeres, bueno, muchas de las causas también tienen que ver con los hombres. Que una mujer mate a otra es bastante raro. Los feminicidios son prácticamente hechos por hombres. Que una mujer vaya manejando en un accidente mortal también es bastante raro. Y de ahí vamos también hacia abajo. Esto me ha llevado a acuñar la masculinidad hegemónica como un factor de riesgo. Incluyan mentalmente la palabra hegemónica, por favor, porque no es toda la masculinidad, no quiero generalizar. Vean esta imagen, una imagen del siglo XVIII. Es hombres tomando, está llegando la autoridad, hay unos músicos y están acuchillando. Y abajo la rúbrica, esta es la vida, es la normalidad de la violencia. Y asistimos en el pleno siglo XXI a esta otra vez la normalización de la violencia. Esta epidemia social de violencia que tenemos hoy en día, de delincuencia, todo el fenómeno del narco, tiene una marca poderosamente masculina. Entonces, esta perspectiva de la masculinidad con factor riesgo es un intento crítico de ver las consecuencias de la masculinidad, no para que nos presentemos como las víctimas del siglo XXI, para que le digamos a las mujeres, sí, pero nosotros nos morimos antes. Bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Y obviamente la experiencia de ser hombre es mucho más amplia y diversa y no se reduce a ser riesgo. Y habría que aprender también de los hombres que no son riesgo y espero que haya muchos de esos hombres en esta plática ahorita. El mundo es demasiado pesado para cargarlo solito. Dividir las responsabilidades vale la pena. No voy a indagar mucho en esta parte, pero es, digamos, la parte de desarrollo potencial. El tema de la corresponsabilidad en el cuidado de lo doméstico, en el cuidado, en la crianza, porque este mundo es demasiado pesado y además las mujeres están volcadas también al ámbito laboral cada vez más claramente. No sé si reconocen a este personaje. Es el actual agente 007, que lo pillan cruzando la calle, uso la palabra español, lo pillan con un fotógrafo cruzando la calle y se publica la foto. Va cruzando con celular en mano y sosteniendo, protegiendo a su bebita. Pierce Brosnan en la noche en CNN dice, no es posible, el agente 07 emasculado, o sea, sin testículos, le quitaron los testículos porque está haciendo esto, lo fotografiamos haciendo esto. Es muy, muy impresionante la reacción y ahí está otra vez la policía de género. Sí es normal ver a este hombre con pistola en mano, matando, eso sí es normal, pero cuidando, asumiendo el cuidado, es verlo como emasculado. Toda una temática, todo un campo que tiene que ver con la paternidad. Muy interesante fue la respuesta de muchos hombres jóvenes, padres, que cuestionaron al importante vocero de esta serie. Y indagamos brevemente en el campo de la violencia. Aquí está la triada de la violencia masculina, siguiendo a Michael Kaufman, la violencia hacia otras personas en el ámbito azul, otras poblaciones consideradas como inferiores. Vean la lista. La violencia entre hombres, en amarillo, no las voy a leer todas, y la violencia hacia uno mismo. ¿Cómo salir de esta triada? Elaboramos junto con Cómplices por la Igualdad una agenda que se llama Suma por la Igualdad, en donde tenemos toda una serie de sugerencias para poder abordar, atender, pero sobre todo abordar preventivamente estas manifestaciones de violencia masculina, y en eso pues estamos ocupándose cada vez más nuestras universidades. Hace unos 15 años fui a medicina y pasé por la Facultad de Química y me alarmó que hubiera botones de pánico en los baños de mujeres en la Facultad de Química de mi universidad, de mi alma mater. Ustedes habrán escuchado las violaciones que ocurrieron en la Escuela Nacional de Trabajo Social hace pocos meses. ¿Cuál es la solución? ¿Segregar? ¿Como en el metro?
botones de pánico. No habrá otras soluciones que nos incorporen a los hombres y donde los hombres nos incorporemos para hacer algo al respecto. El llamado es a que sí. Y muchos hombres ya se están subiendo a esto. Cuando sale la campaña Me Too, surgió esta propuesta. Hay que escuchar a las mujeres, hablar con otros hombres y sobre todo con los jóvenes acerca de esta campaña. Alzar la voz cuando detectemos el problema y fortalecer un trabajo preventivo con niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque en el metro esta chava quiere ir respetada, no segregada, y la otra de la derecha quiere llegar a su casa sin miedo a no hacerlo. El Parlamento Europeo está ya a la bomba del tema del acoso sexual, diferentes formas de acoso sexual, y esta joven sale, se pone de pie con su cartel, yo también, pero este joven dice, sí, también es nuestra responsabilidad. Y no solo diciendo, bueno, yo nunca, no solo me hago responsable de no acosar, sino también de hacer algo al respecto del acoso que hacen otros hombres y no hacerme cómplice de ello. Tuve la interesante experiencia de viajar a Chile hace 2 años, en octubre, cuando en mayo hubo un paro en 60 universidades, instituciones de educación superior. Esta es la portada o el frontispicio de la Universidad Católica. Con las tomas feministas hubo paros, hubo tomas en todas estas instituciones, algo que viene en aumento en México, porque las mujeres jóvenes ya no soportan más y de alguna forma están recuperando un enojo histórico de sus mamás y de sus abuelas. Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, hay todo un panorama. En la Universidad Veracruzana también está el caldo de cultivo. La Universidad de Guanajuato, por el tema de los feminicidios. De las experiencias que voy recogiendo en la propia universidad, hace como 4 o 5 años se lanza el comunicado de que las tutorías y las asesorías se darán en las instalaciones de la universidad y que queda prohibido hacerlo en habitaciones privadas, cafés o lugares semejantes. Esto en la Facultad de Arquitectura. Y de repente los arquitectos dicen, algunos de los profesores dicen, ¿y ahora nos van a quitar prestaciones? El acceso a las mujeres jóvenes, a las estudiantes, como una prestación, ¿qué es lo que nos está diciendo sobre la relación de poder que establecemos entre géneros y además intergeneracional? Y bueno, claro que empieza a gestarse todo el malestar y a ejemplificarse a través de los diferentes tendederos de la violencia. Facultad de Sociología, las niñas de falda se sientan enfrente. ¿Por qué tan solita? Toda esta aparente familiaridad normalizada de los profesores que vimos, yo lo vi en la Facultad de Medicina, lo vi en la prepa, y nadie decía nada. Es hora que los hombres también digamos algo al respecto. Y no entendemos por qué hacen huelga las mujeres. Nos contestan, por eso lo estamos haciendo. ¿No estamos entendiendo que no estamos entendiendo? Cuando estuve en Chile, un decano de una facultad de esta universidad me dijo, es que ahora me subo al elevador y entran las chiquillas, así les dicen, no son estudiantes, ya son mayores de edad, son las chiquillas, con su ropa de verano y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo. ¿Qué hago con mi mirada? La respuesta me llegó después cuando se la comenté a uno de los vicedecanos en Poza Rica, agrónomo. Dígale que mire hacia adentro. Qué buena respuesta, es una respuesta casi zen. No tienes que mirar ni al techo, ni a los escotes, ni al suelo. Mira hacia adentro, ¿qué está pasando con tu mirada que no sabes controlarla? Esta imagen apunta a lo que cada vez más está ocurriendo con los hombres. Finalmente, empezar a mirarnos hacia adentro, mirarnos hacia atrás en nuestra historia, entender cuáles son los procesos que nos han llevado a lo que somos ahora. Y este proceso lo estamos haciendo también, bueno, así como en la UNAM se está haciendo también en la Universidad Veracruzana. Logramos cubrir todas las regiones, las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, con talleres muy cortitos de 3 horas, en donde hacíamos justamente ese ejercicio. ¿Qué aprendizajes tuve en la infancia, en la adolescencia, en la adultez,
ahorita como adulto mayor, que tienen que ver con la masculinidad. Y llegaron todas las autoridades sin título y sin cargo, sino como Beno, como Carlos, como José, y compartir entre hombres. Y darnos cuenta de las contradicciones. Prácticamente todo el mundo escuchó en su socialización que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Pero esto lo observaste después, esto lo observabas entre papá y mamá, esto pasaba con tus hermanas, esto lo viste en la escuela, pues vemos que la realidad desmiente mucho un precepto que es finalmente no violento. En México ya hay prácticamente en todos los estados programas de atención a los hombres que ejercen violencia. Les digo que nosotros también tenemos un programa. Y bueno, cada vez las leyes son más estrictas, las penas van en aumento. Todavía hay mucha corrupción y mucha impunidad, pero realmente esto es muy río abajo, esto ya es muy tarde dentro de lo que es la historia de los hechos de violencia. Habría que ir mucho más temprano y eso estamos buscando cómo hacerlo. En el contacto con el Instituto WEM en Costa Rica, que es donde más hay algo parecido a un movimiento de hombres. Vean, esta es la mitad nada más de los hombres que acuden los miércoles a la sesión de San Pedro. Se trabaja desde el malestar de los hombres. Ese malestar que me lleva a violentar quizá a mi pareja, a otros hombres, a mis hijos. Ese malestar que lleva a mi pareja a correrme de la casa o a irse a ella. El malestar relacionado con la salud, con la sexualidad, con el consumo de sustancias, con el consumo de internet, en mis relaciones de trabajo, en relación con mis hijos, toda una serie de ámbitos. Es a partir del malestar que se empieza a trabajar y a partir de ahí hacerse cargo de la violencia y desarrollar lo que llaman ellos una masculinidad positiva. Es posible y esto se está empezando a desarrollar. Y en ese trayecto descubrí que atrás de este hombre importante, todo trajeado y todo elegante, pues hay toda una serie de situaciones que no dan la cara. La soledad, heridas de la infancia, toda una serie, la ausencia de padre, hay muchas, o la presencia excesiva de un padre violento, hay muchas historias que tenemos que empezar a atender. Para hacer real esta frase, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Porque finalmente yo no soy responsable de lo que me enseñaron o impusieron, pero sí de lo que hago con ello. Si me raparon en la universidad, yo me hago responsable de no rapar a la siguiente generación y no me dio la suficiente energía como para promover algún movimiento en contra de ese tipo de recibimientos. ¿Por qué no recibir a los nuevos con una fiesta? Esa es una buena pregunta. Desarrollar más los recursos personales que entre las mujeres son muchas más activamente buscadas, como cuál es la calidad de mis redes sociales, y no hablo de Facebook y de Twitter, sino los vínculos reales. Ahorita en esta 120ª, ¿cómo están mis vínculos con la familia, con los amigos, cómo está más allá del trabajo y del chiste? La capacidad de resiliencia ante situaciones como el alcohol o la violencia. La autoestima, que es algo que las mujeres trabajan mucho y que solo en mi historia, solo 2 veces me han pedido trabajar autoestima con hombres, y fue en el penal de Tijuana y en el penal de Jalapa. La espiritualidad, no necesariamente como religión, sino como trascendencia. El inteligir mis emociones, negociar los conflictos, la forma en que me comunico. Hoy te preguntaría yo si alguien ha estado sintiendo algo de los hombres que están escuchando esta presentación. Hablamos mucho en salud pública de las causas y la prevención de la enfermedad, pero hay una corriente que habla de la salutogénesis. Hay que ver, y en el contexto de las universidades, es importante atender, diagnosticar y prevenir la violencia. Pero seguramente hay espacios en donde sí se está dando una relación o relaciones no violentas y de igualdad. Eso también hay que recuperarlo. En algunas tesis ya estamos sacando algunos datos sobre los hombres que no violentan, los que sí negocian, los que sí le entran a lo doméstico, los que sí son más autónomos personalmente. Y eso lo volcamos, son adelanto de una tesis que hizo
Félix Nava de Chihuahua, en donde aquí sintetizamos con quiénes se sienten seguras las mujeres. Con los hombres que escuchan, hagan su verificación, es una lista de cotejo. Los hombres que están en espacios para sí mismos, que se adaptan a los cambios, que comunican lo que sienten, entienden y aceptan diversas situaciones de pareja, las crisis de pareja, están dispuestos a aprender, incluso de las mujeres, subrayo el incluso, con comillas. Pueden aceptar, pueden cambiar de opinión, son flexibles, expresan con claridad sus deseos y conversan y retroalimentan. Vean qué interesante. Sí hay hombres que no ejercen violencia, hay hombres básicamente no violentos, igualitarios, y de ellos estamos también aprendiendo un poco hacia dónde dirigirnos. Porque finalmente, cuidarme me cuida, te cuida, cuidarme a mí te cuida y cuidarte me cuida a mí. Este joven diseñador con sus 3 hijos en un museo en San Luis Potosí. Los 3 ejes para el abordaje integral del trabajo con varones que hemos ido sistematizando a través del tiempo es cuestionar el poder, las formas en que se nos ha impuesto el poder y los costos que eso tiene para las mujeres, pero también para los hombres. Y lo que cuesta más es reconocer las ventajas del cambio hacia la igualdad para las mujeres, pero sobre todo también para los hombres. Invito aquí a los hombres que están escuchando y a las mujeres que también conocen hombres para hacerse diagnóstico. ¿Cómo estamos ante la igualdad de género? Desde el polo abiertamente hostil, estamos resistentes, a mí no me interesa, ando vacilante, estoy abrumado por lo que está pasando, me da curiosidad, quiero saber más sobre estos temas y por eso acudí a esta plática invitada por el Instituto Geofísica. Estoy dispuesto a implicarme, por lo menos a nivel personal. Me estoy activando para trabajar con otros hombres y con la Comisión de Género naciente en mi facultad. Estoy preparado para liderar. Creo que mientras más podamos movernos hacia el color azul-morado, será mejor. Y cierro con esta pequeña imagen, o la imagen de este pequeño, que sale a la calle con su bicicleta bicolor, azul masculino y rosa femenino, ya el género ya se rompió, a pasear a su bebé, no a su muñeco, sino a pasear a su bebé. Es un niño de ya unos 10, 11 años. Le pedí permiso a él y al papá para tomar la foto. Esto fue en Barcelona, en México no lo he visto todavía. No es un niño que va a terminar siendo gay, es un niño que está ejercitando una capacidad humana de cuidado. Y con esta imagen cierro, les agradezco la atención y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, doctor de Keyser. Agradecemos muchísimo su participación. Abrimos el espacio a preguntas, si gustan escribirlas en el chat. A mí la frase de somos lo que hacemos para cambiar lo que somos me parece muy, muy buena. Y creo que es muy importante notar todo lo que se puede ganar, ¿no? Tanto hombres como mujeres salir haciendo estos cambios en conductas que tenemos tan normalizadas. Entonces creo que es una gran aportación. Queremos verte, Ana. Ay, sí se puede. Bueno, ahí estoy, pero creo que no se ve. Pero sí, es muy poderosa esa frase. Sí, ¿no? Que al final no somos responsables de lo que vamos construyendo. Pues creo que no tenemos todavía... Bueno, le empiezo a leer los comentarios. Claro. Flores Soto dice, excelente exposición, muchas gracias. Cecilia Caballero, muy buena charla. Nelly Ramírez, muy, muy buena plática. Creo que todos estamos de acuerdo en que fue una excelente plática. Pues no tenemos preguntas todavía. Bien, espero las preguntas de los hombres. También las mujeres son bienvenidas. Pero... Sí, yo tengo un hijo de 4 años, entonces sí creo que el ir creando todo esto, ir como inculcando y que viva normalmente, ¿no? El que tanto papá como mamá se hacen responsables de todo, ¿no? Creo que es la mejor manera de que lo vayan
aprendiendo. Y en el curso de vida se presentan muchísimos retos. El Día de Reyes o el Día de Navidad, el tipo de regalos que le empiezan a llegar, ¿no? Yo tengo un nieto de 4 años y el tema de las pistolas, ¿no? Sí, sí, Entonces, mi sí. hija le limita las pistolas, pero él finalmente tiene la pistola en la mano, por ejemplo. A través del juego se va ensayando toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo masculino y con lo femenino, aún en siglo XXI. Sí, es impresionante. También el doctor Juan Américo González Esparza comenta, excelente plática, nos hace reflexionar muchas de nuestras historias. Bien. En el chat aquí aparece una pregunta. Aquí sí, Celui pregunta, ¿cómo podemos iniciar los cambios? ¿Hay algún taller? Y otra pregunta, ¿qué hay en la cabeza de un hombre que no sabe a dónde mirar? Bien, buena pregunta. ¿Por dónde podemos empezar? Ahorita lo puedo anotar, hay una, pero para quien está en Facebook, hay una página que se llama Masculinidades, que es muy rica, es una página chilena, pero tiene visión latinoamericana y hay una gran cantidad de recursos. Hay videos, hay bibliografía, hay audios, ese puede ser un buen lugar por donde empezar y buscar las páginas también de una red internacional que se llama Men Engage, Hombres Involucrados, que es una red mundial de hombres que estamos apuntando hacia el cambio personal y en la relación con las mujeres. Hay otra campaña mundial que se llama Men Care, Hombres Cuidando, que tiene que ver mucho con paternidad. Y para el caso de México pueden buscar cómplices por la igualdad o los del 21 con XX1, que es un aporte de un equipo de radioeducación que está trabajando estos temas. Y ahí hay unas 300 o más de 300 entradas y programas con hombres y mujeres que están trabajando los temas de masculinidad en todo México. Entonces creo que es interesante. Y la pregunta es, ¿qué hay en la cabeza de un hombre que no sabe dónde mirar? Es buena la pregunta. En el trabajo que hacemos con hombres, casi siempre antes de que hay ejercicio de violencia, o incluso el ejercicio del acoso, llamamos señales de cabeza. Los hombres tenemos que estar mucho más atentos a nuestros pensamientos. Entonces, que me diga un decano, es que no sé a dónde mirar, me lo plantea como pregunta con cualquiera de la respuesta de hacia dónde mirar, ponte un antifaz o trae lentes oscuros o qué es lo que puedes hacer. Es una señal de cabeza. ¿Qué pasa con mi deseo, con mi percepción de mi derecho a estar mirando de cierta manera a mis estudiantes que no son mías? Entonces son toda una serie de señales de cabeza. Y es checar también las señales emocionales que están acompañando, las señales de corazón. Entonces, tenemos que estar mirando hacia adentro. Si me incomoda un comentario, si la comisión de género da una plática y me siento incómodo, pues no me lanzo en contra de la comisión de género, sino veo, bueno, ¿qué me está? Si me choca, me checa. Hasta el saber popular existe. Entonces, la idea es empezar a mirar hacia adentro para poder limpiar la mirada hacia afuera. Hay una campaña de la ONU, de ONU Mujeres, que enfatiza eso, el tipo de miradas que lanzamos los hombres en el metro, en la calle, en el transporte público. Es bastante fea, a mí no me gusta mucho la campaña, pero el tipo de miradas que plantean, y además dice, así ven a tu mamá, o así ven a tu pareja, o así ven a tu hermana. Y bueno, pues siendo papá de 4 hijas, soy testigo de cómo ellas también han padecido este tipo de situaciones, que son situaciones de violencia en el ámbito público. El doctor Arturo Iglesias Mendoza nos comenta, muchas gracias por la plática. Hace unos meses nos reunimos en el instituto, unos 10 hombres, a reflexionar acerca del tema. Fue muy interesante, pero es verdad que nos dimos cuenta que nos faltaban las mujeres. No nos faltan las mujeres. Y la conciencia de género lo puede retomar.
Lo ideal es que podamos trabajar hombres y mujeres en paralelo y después buscar un espacio seguro. Pero los hombres podemos, de hecho el grupo de hombres, fíjense, nos llamábamos hombres renunciando a su violencia y hace 3 años le cambiamos a hombres responsabilizándose de su vida. A partir del primer día en que nos mandaron a casa, que fue un miércoles cuando nos reunimos, seguimos reuniéndonos rápidamente por Zoom, ahora nos estamos reuniendo por Skype, y es impresionante la forma en que también se expresan emociones. Ayer trabajamos el tema del duelo, del luto, de las pérdidas, a partir de un compañero más o menos de mi edad que perdió a un hermano 17 años menor, y él fue el que puso el tema. Y realmente fue un trabajo muy sensible. O sea, los hombres también necesitamos poder tener pláticas íntimas, y hablo aquí de íntimo, como abierto de mente y de corazón con otros hombres, como lo logran muy bien en general las mujeres. Tenemos otros comentarios. La doctora Cecilia Caballero comenta, bueno, yo a mi hija le decía algunas veces, las niñas no lloran, como para compensar y que adquiera un poco de autocontrol, pero supongo que también es negativo. El llanto es una manifestación de la tristeza. No hay emociones positivas ni negativas, eso lo trabajamos también en los talleres. El enojo puede ser positivo para poner un límite, ¿sí? Y las niñas bonitas no se enojan. Muchas mujeres han crecido con esa frase. Entonces, si no se enoja, se deprime a la larga. El enojo es una forma de poner límites. La violencia es otra cosa, ¿sí? Entonces, igual el llanto es una manifestación de mi tristeza. Yo aprendí la lección de no llorar, y las pocas veces que lloro yo siento el alivio que produce llorar. El miedo me puede salvar la vida. La alegría y el afecto, esos no tienen esa connotación de negativos, pero no hay sentimientos negativos, hay sentimientos, hay emociones, y el llanto es una manifestación de tristeza. Y claro, cualquiera de esas puede tener una forma patológica, pero en una niña pequeña no creo que eso esté sucediendo. Entonces sí, también a las niñas de repente les imponemos, pero con las niñas es el tema del enojo. Las niñas bonitas no se enojan. Otro comentario, Monse España comenta, también los hombres sufren de violencia. Hace poco vi a una pareja en esas circunstancias. Me quedé desconcertada al ver que el hombre no sabe de qué manera actuar cuando se siente vulnerable. Es cierto, los hombres también padecemos violencia en el proceso de socialización para hacernos hombres. Muchas mamás también ejercen violencia como una forma del mandato que tienen al ser cuidadas por los hijos, pero hay muchas formas de violencia desde los papás. El abandono es una. Y sí, cada vez, por ejemplo, en primarias, en secundarias, se puede ver más una violencia como cruzada entre niños y niñas, aunque el vector principal en México sigue siendo hacia las mujeres. Que una mujer asesina a un hombre es nota de 5 columnas en periódicos nacionales. Realmente es todavía bastante infrecuente que eso ocurra, pero sí hay lo que llaman violencia recíproca, y se da en muchas parejas, y de parte de los hombres generalmente es una violencia más física, de parte de las mujeres muchas veces es una violencia psicológica, porque también las mujeres son astutas y saben también en dónde colocar el dardo. La idea es que no haya, ir transitando en pleno siglo XXI hacia relaciones negociadas, consensadas y no violentas. Y yo conozco hombres que no saben poner límites, claro. Entonces es un elemento también importante. Si un hombre llega a nuestro grupo y lleva 15 años sufriendo violencia, pues la pregunta es la que le haríamos a una mujer: ¿y qué haces allí? ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué está pasando? No se lleva la respuesta, pero sí se lleva una pregunta. Pues no tenemos más comentarios. Muy bien. Creo que no. Pues agradecemos mucho nuevamente su participación, su plática tan interesante, y agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en esta plática. Y que tengas éxito con la socialización de tu hijo. Muchas gracias.